Hola, buenas noches. En este video voy a estar explicando lo que hablamos la clase de ayer, en la que empezamos a desarrollar lo que es el eje 4, el cual se basa sobre la memoria y los sucesos que acontecieron durante la dictadura militar en nuestro país. Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado. Para empezar a analizar los hechos que sucedieron durante este periodo de nuestra historia, es necesario saber el significado de la palabra memoria, la cual es entendida como un hecho y un proceso colectivo, es decir, una construcción histórica que está caracterizada por la existencia de un lenguaje y significación común de los miembros de un grupo, y que hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, compartiendo un mismo sentimiento por los elementos, hechos o sucesos que lo constituyeron como una entidad, como una sociedad. Es decir, entonces, que la memoria es el proceso social de reconstrucción social del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o sociedad. Por ejemplo, en nuestro caso, compartimos un mismo sentimiento acerca de este suceso que pasó, tal vez un sentimiento de lucha y de rechazo hacia todos los actos que se cometieron durante la dictadura militar. La memoria insiste en asegurar la permanencia del tiempo como un intento, si se quiere, por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro de ese grupo o sociedad, y por ende, junto con el pasado, la entidad de ese grupo también sigue permanente. Comprendemos entonces por memoria a una construcción que hacemos los sujetos sobre el pasado vivido o trascendido, a partir o dependiendo de contextos específicos o hechos en concreto. A través de la memoria entonces lo que hacemos es comprender, o esta nos ayuda a comprender la realidad, analizar y reflexionar sobre todas las experiencias, y si se quiere también aprovechar esa experiencia humana para no cometer otra vez estos mismos errores. Por ejemplo, en nuestro caso, nos sirve para no volver a tolerar ni admitir nunca más la violencia como práctica política. Es necesario también comprender que no recordamos solo o no memorizamos solo, sino que nuestra memoria personal va a ser un entretejido de otras memorias personales y sociales, y que nuestro pasado se va a constituir también de recuerdos propios y ajenos de lo que otros nos han relatado, en nuestro caso, o por ejemplo yo no viví, pero sí me lo han contado, y por eso es que es tan importante también la constitución de una narración de nuestra historia como nación, desde los aportes, pero desde una revisión crítica de nuestro pasado. Por eso es necesario una memoria que pueda interrogar desde el presente en el que estamos ahora, analizar un conjunto de prácticas, de hechos del pasado. Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado. Para empezar a analizar los hechos que sucedieron durante este periodo de nuestra historia, es necesario saber el significado de la palabra memoria, la cual es entendida como un hecho y un proceso colectivo, es decir, una construcción histórica que está caracterizada por la existencia de un lenguaje y significación común de los miembros de un grupo, y que hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, compartiendo un mismo sentimiento por los elementos, hechos o sucesos que lo constituyeron como una entidad, como una sociedad. Es decir, entonces, que la memoria es el proceso social de reconstrucción social del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o sociedad.
Por ejemplo, en nuestro caso, compartimos un mismo sentimiento acerca de este suceso que pasó, tal vez un sentimiento de lucha y de rechazo hacia todos los actos que se cometieron durante la dictadura militar. La memoria insiste en asegurar la permanencia del tiempo como un intento, si se quiere, por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro de ese grupo o sociedad y por ende junto con el pasado la entidad de ese grupo también sigue permanente. Comprendemos entonces por memoria a una construcción que hacemos los sujetos sobre el pasado vivido o trascendido, a partir o dependiendo de contextos específicos o hechos en concreto. A través de la memoria entonces lo que hacemos es comprender, o esta nos ayuda a comprender la realidad, analizar y reflexionar sobre todas las experiencias, y si se quiere también aprovechar esa experiencia humana para no cometer otra vez estos mismos errores. Por ejemplo, en nuestro caso, nos sirve para no volver a tolerar ni admitir nunca más la violencia como práctica política. Es necesario también comprender que no recordamos solo o no memorizamos solo, sino que nuestra memoria personal va a ser un entretejido de otras memorias personales y sociales, y que nuestro pasado se va a constituir también de recuerdos propios y ajenos de lo que otros nos han relatado, en nuestro caso, o por ejemplo yo no viví, pero sí me lo han contado, y por eso es que es tan importante también la constitución de una narración de nuestra historia como nación, desde los aportes, pero desde una revisión crítica de nuestro pasado. Por eso es necesario una memoria que pueda interrogar desde el presente en el que estamos ahora, analizar un conjunto de prácticas, de hechos del pasado. Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado. Para empezar a analizar los hechos que sucedieron durante este periodo de nuestra historia, es necesario saber el significado de la palabra memoria, la cual es entendida como un hecho y un proceso colectivo, es decir, una construcción histórica que está caracterizada por la existencia de un lenguaje y significación común de los miembros de un grupo, y que hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, compartiendo un mismo sentimiento por los elementos, hechos o sucesos que lo constituyeron como una entidad, como una sociedad. Es decir, entonces, que la memoria es el proceso social de reconstrucción social del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o sociedad. Por ejemplo, en nuestro caso, compartimos un mismo sentimiento acerca de este suceso que pasó, tal vez un sentimiento de lucha y de rechazo hacia todos los actos que se cometieron durante la dictadura militar. La memoria insiste en asegurar la permanencia del tiempo como un intento, si se quiere, por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro de ese grupo o sociedad, y por ende junto con el pasado la entidad de ese grupo también sigue permanente. Comprendemos entonces por memoria a una construcción que hacemos los sujetos sobre el pasado vivido o trascendido, a partir o dependiendo de contextos específicos o hechos en concreto. A través de la memoria entonces lo que hacemos es comprender, o esta nos ayuda a comprender la realidad, analizar y reflexionar sobre todas las experiencias, y si se quiere también aprovechar esa experiencia humana para no cometer otra vez estos mismos errores. Por ejemplo, en nuestro caso, nos sirve para no volver a tolerar ni admitir nunca más la violencia como práctica política. Es necesario también comprender que no recordamos solo o no memorizamos solo,
sino que nuestra memoria personal va a ser un entretejido de otras memorias personales y sociales, y que nuestro pasado se va a constituir también de recuerdos propios y ajenos de lo que otros nos han relatado en nuestro caso, o por ejemplo yo no viví, pero sí me lo han contado, y por eso es que es tan importante también la constitución de una narración de nuestra historia como nación, desde los aportes pero desde una revisión crítica de nuestro pasado. Por eso es necesario una memoria que pueda interrogar desde el presente en el que estamos ahora, analizar un conjunto de prácticas, de hechos del pasado. Cada 24 de marzo se conmemora en nuestro país el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, para recordar a las víctimas de la última dictadura militar, proceso que se inició el 24 de marzo de 1976 a través de un golpe de Estado. Para empezar a analizar los hechos que sucedieron durante este periodo de nuestra historia, es necesario saber el significado de la palabra memoria, la cual es entendida como un hecho y un proceso colectivo, es decir, una construcción histórica que está caracterizada por la existencia de un lenguaje y significación común de los miembros de un grupo, y que hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, compartiendo un mismo sentimiento por los elementos, hechos o sucesos que lo constituyeron como una entidad, como una sociedad. Es decir, entonces, que la memoria es el proceso social de reconstrucción social del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o sociedad. Por ejemplo, en nuestro caso, compartimos un mismo sentimiento acerca de este suceso que pasó, tal vez un sentimiento de lucha y de rechazo hacia todos los actos que se cometieron durante la dictadura militar. La memoria insiste en asegurar la permanencia del tiempo como un intento, si se quiere, por mostrar que el pasado permanece, que nada ha cambiado dentro de ese grupo o sociedad, y por ende, junto con el pasado, la entidad de ese grupo también sigue permanente. Comprendemos entonces por memoria a una construcción que hacemos los sujetos sobre el pasado vivido o trascendido, a partir o dependiendo de contextos específicos o hechos en concreto. A través de la memoria entonces lo que hacemos es comprender, o esta nos ayuda a comprender la realidad, analizar y reflexionar sobre todas las experiencias, y si se quiere también aprovechar esa experiencia humana para no cometer otra vez estos mismos errores. Por ejemplo, en nuestro caso, nos sirve para no volver a tolerar ni admitir nunca más la violencia como práctica política. Es necesario también comprender que no recordamos solo o no memorizamos solo, sino que nuestra memoria personal va a ser un entretejido de otras memorias personales y sociales, y que nuestro pasado se va a constituir también de recuerdos propios y ajenos de lo que otros nos han relatado en nuestro caso, o por ejemplo yo no viví, pero sí me lo han contado, y por eso es que es tan importante también la constitución de una narración de nuestra historia como nación, desde los aportes pero desde una revisión crítica de nuestro pasado. Por eso es necesario una memoria que pueda interrogar desde el presente en el que estamos ahora, analizar un conjunto de prácticas, de hechos del pasado. Como anteriormente mencionamos, este duro golpe que tuvo que vivir Argentina se vio caracterizado, entre otras cosas, por la censura de los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el cine, e incluso muchos músicos fueron censurados, y también los diarios, que para ese entonces era lo que más se consumía o a lo que más se tenía acceso. La censura se dio ese mismo día que las Fuerzas Armadas tomaron el poder. Se les entregó a cada medio un instrumento titulado Principios y Procedentes. Y ahí se detallaba
cómo debían manejarse y qué noticias debían brindar a la comunidad. En este año, 1976, había 8 diarios: La Nación, Clarín, La Prensa, La Opinión y La Tarde, que estos estaban a favor de los militares, y Crónica, que era un diario neutro, digamos, que no estaba ni en contra ni a favor. Y por último, el diario Gear, que ese sí estaba en contra, y que hoy en día ya no existe ese diario. Todos estos diarios que estaban a favor cumplieron un rol importante porque eran los que más audiencia tenían, los cuales a días posteriores del inicio del golpe de Estado ya trataban de llevar tranquilidad y normalidad a la comunidad, publicando titulares como "Total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno", "Videla asume la presidencia el lunes", tratando así estos medios de comunicaciones, formando parte de lo que ahora se conoce como formadores de opiniones, es decir, formar el sentido común que luego la sociedad adopta como propio. Porque para ese entonces también había un gran sector de la sociedad que apoyaba a los militares. ¿Pero por qué? Porque justamente estos titulares lo que hacían era maquillar el horror que estaba pasando, y así la gente pensaba que, bueno, los militares van a venir, van a poner orden, van a terminar con los peronistas, como hasta hoy en día se ve. Durante ese periodo, entonces, todos los medios fueron manejados, digamos, por los militares, y lo que hacían era solo publicarse lo que el gobierno quería que saliera a la luz, o lo que quería que se sepa. Por ejemplo, durante este periodo no hubo malas noticias. No se publicaba sobre la desaparición de las personas, de los arrestos, de los campos de concentración clandestina, de las torturas. Es decir, que las tapas de los diarios solo mostraban un país que no era atravesado por ninguna crisis económica, ni política, ni social, ni nada. Era como un país sin conflictos, perfecto. Como vemos ahí en la diapositiva también, estas tapas, o los sucesos como por ser el Mundial del 78 y la Guerra de Malvinas también sirvieron para tapar todo lo que estaba pasando a nivel social. En el caso del conflicto de Malvinas, los medios de comunicación cumplieron un gran papel durante toda la guerra, tergiversando todas las noticias y toda la información que se le brindaba a la comunidad. Como vemos en la diapositiva, los titulares de las revistas más importantes decían que íbamos ganando, vamos a Argentina a ganar. Y de esta manera los medios fueron los encargados de disfrazar la realidad de una guerra que se pudo haber evitado y que nunca debió empezar. En el caso del Mundial, los titulares decían y mostraban un país con total normalidad, seguridad y tranquilidad. E incluso hasta los medios internacionales brindaban esta imagen de una Argentina perfecta. Intentaban construir una imagen de otra Argentina, una que ocultaba la violencia y las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertades que tenía la sociedad. Es decir, entonces, que los medios de comunicación sin duda alguna jugaron un rol importante para lo que fue la dictadura militar, siendo ellos los principales, si se quiere, fomentadores de ideología y apoyo hacia esta práctica política tan violenta que tuvimos que vivir. Durante el periodo de la dictadura militar, los derechos y garantías que teníamos los ciudadanos de nuestro país fueron suprimidos hasta el año 1983, año en el que vuelve la democracia. La Comisión Argentina
de los Derechos Humanos demostró en el año 1976 ante organismos internacionales la violación sistemática que se dio durante la dictadura militar. Por ejemplo, uno de los derechos violados fueron el artículo 2, el cual establece que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración sin ninguna distinción alguna de raza, color, sexo, estado económico o opinión política. Entonces vemos que este derecho fue violado porque las personas en ese entonces no tenían la libertad de opinión política, es decir, que ellos no podían pertenecer a ningún partido político que no fuese el de los militares. Todos debían pensar y opinar igual que los militares. Otro de los artículos es el artículo 3, el que establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este sin duda fue uno de los derechos violados, ya que en ese entonces se secuestraba, se privaba de la libertad, se los torturaba, se los asesinaba, entre otros. También el derecho a una identidad fue vulnerado, ya que muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y por ende este niño luego era regalado a las personas más cercanas a la política o que pensaban lo mismo que ellos, y entonces se le daba otra identidad, privándolos así de conocer su propia identidad, de quiénes eran realmente, perdiendo así sus raíces. En realidad, una dictadura, yo creo que se empieza a violar los derechos desde el simple momento en el que la persona o la sociedad no puede elegir o escoger a sus representantes. Otro de los derechos también es el derecho a un trato humano no degradante, ya que las cárceles sean sanas y limpias. Recuerden que muchos de los secuestrados eran torturados y llevados a campos de concentración, los cuales no cumplían con las condiciones de limpieza. Otro derecho es el derecho a la cultura, ya que en ese entonces no se podía escuchar determinada música, incluso muchos de nuestros músicos tuvieron que exiliarse en otros países porque su música hablaba de lo que realmente pasaba e iba en contra de ello, como ser León Gieco, que escuchamos ayer, el tema de memoria. También muchos de los libros fueron quemados, libros que iban en contra de su ideología. Pero también muchos de estos derechos que fueron vulnerados también fueron defendidos por organismos como ser la Madre de Plaza de Mayo o las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes empezaron a movilizarse y a pedir justicia y una democracia justa. Durante la dictadura militar, diversos organismos sociales y políticos empezaron a surgir y a expresar su repudio del golpe de Estado, ante esta forma tan violenta de gobernar, comenzando así una búsqueda de memoria, verdad y justicia por todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante este periodo. Si bien fueron muchos los organismos que surgieron de este periodo, como vemos en la diapositiva, vamos a hablar de los tres más importantes o los que tuvieron más relevancia e importancia, como ser las Madres de Plaza de Mayo, que al igual que los familiares de desaparecidos, se constituyeron como un grupo a partir del encuentro en la Plaza de Mayo, para así empezar a buscar información sobre el paradero de sus hijos, comenzando a organizarse cuando 14 madres intentaban acceder a una entrevista con el ministro de Interior,
Ante la falta de información y la negación por parte del Ministerio de Interior, empezaron a reunirse cada jueves en la Plaza de Mayo y empezaron a pedir justicia y que se sepa, que se busque a estos hijos que lo habían secuestrado. Y así sucesivamente cada jueves sin tener respuestas, pero a su vez cada jueves había más madres buscándose a sus hijos, así logrando ser una multitud, empezaron a juntar fuerza y empezaron a girar en torno a la pirámide 5, gritando y suplicando por justicia. En el año 1986 se produce una división de esta organización, de las Madres Plaza de Mayo, debido a criterios políticos opuestos en cuanto a la metodología de lucha y de búsqueda, quedando así conformados dos grupos de Plaza de Mayo. Por un lado, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo y luego las Madres de Plaza de Mayo, que es la línea fundadora, quienes concurren a la plaza todos los jueves reclamando por verdad y justicia. Por otro lado, la Asociación Civil de Abuelas de Plaza de Mayo nació en octubre de 1977 como el movimiento de las abuelas argentinas con nietos desaparecidos. Estos estaban orientados a la búsqueda de niños desaparecidos bajo la dictadura militar. Se centraban en la localización y restitución de sus legítimos familiares, de todos aquellos niños secuestrados y desaparecidos. También se centraban en la comprobación de dichos secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, así como también en el funcionamiento de maternidades clandestinas y de partos o de los partos que ocurrían en estos centros clandestinos de detención. Estas organizaciones se caracterizaban, o estas abuelas se caracterizaban por el uso de pañuelos blancos. Otras de las agrupaciones que surgió de este periodo son la agrupación de hijos, es decir, los hijos de cuyos padres y madres fueron violados, fueron secuestrados y desaparecidos. Esta agrupación surge en 1994 a partir de un encuentro de hijos de desaparecidos. Este encuentro se dio en Córdoba y tenía como objetivo conocerse e intercambiar y compartir experiencia e información acerca de lo que les tocó vivir. Y de allí surge la necesidad de formar una organización que nuclea a los hijos de desaparecidos de todo el país. Hoy en día esta agrupación se centra o trabaja sobre el juicio y castigo de los genocidas, sus cómplices, luchando por la libertad y la justicia.